Teología Bíblica. En busca de la verdad. Capítulo 2. Septiembre de 1995. En respuesta al creciente fervor minimalista, Jerusalén estalla en celebraciones conmemorando los 3000 años de su conquista por el rey David. Siempre les digo a mis amigos que el rey David fue como George Washington, Thomas Jefferson y otros padres fundadores en uno. No fue solo el jefe religioso descrito en la Biblia como rey de reyes, como el hombre que amaba a Dios más que nadie. También fue el padre fundador del primer Estado israelita. Si eres israelí y vives en la moderna encarnación del Estado israelí, no puedes evitar estremecerte con el recuerdo del rey David. Para los israelíes modernos, David es el más amado de todos los personajes bíblicos. Su nombre aparece escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento más de 1000 veces. De niño mató al gigante Goliat y adquirió fama de gran guerrero. Ascendió al trono en el año 1000 a.C. y tomó la ciudad de Jerusalén, convirtiéndola en el centro de un gran reino que unificó al pueblo hebreo. Fue un héroe imperfecto que tropezó repetidas veces hasta encontrar el camino hacia Dios. Juró Yahvé a David una verdad que no retractará. Del fruto de tus entrañas pondré sobre tu trono. Si guardan tus hijos mi alianza y mis preceptos que yo les enseñaré, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Aún hoy seguimos cantando la canción David Melech Israel, Hay Hay Big Hayam. Significa David es el rey de Israel, vive y perdura. En estas palabras se puede ver lo imperecedero de su legado. Pero los minimalistas no consideran sagrado este icono cultural. En la actualidad no tenemos más razones para creer en la historicidad de David que en la del rey Arturo. Y quizá menos, porque hay más pruebas arqueológicas de Arturo, aunque la mayoría no son fiables. Para los israelíes, la teoría de la inexistencia de David es la gota que colma el vaso. Fue un momento de gran profundidad y emoción. Estallaba el espíritu de todo un pueblo. Los israelíes alardean de ser laicos y no ven la Biblia como un libro religioso, sino más bien como un relato histórico. Pero aún así se escandalizaron. En todas partes escuchaban sus voces de incredulidad. Todo lo que habían aprendido en la escuela y en los libros, todo lo que habían aprendido a lo largo de su vida, ¿ya no era verdad? Donde esa pena caló más hondo fue en Jerusalén, la ciudad que David conquistó y convirtió en su capital. Si David no existió, ¿qué decir sobre la reclamación israelí del lugar al que llaman Ciudad de David? Cuando la Biblia es atacada por muchos judíos israelíes laicos, es un ataque a su autenticidad y al derecho a existir de cualquier Estado. Es un ataque personal. Asumamos por un momento que no hay reclamaciones. ¿Desapareceríamos mañana? ¿Tendríamos que pedir disculpas? Si David y Salomón no hubieran existido, ¿tendríamos que pedir perdón por haber ocupado el país equivocado y marcharnos? Es una solemne tontería, pero se está usando políticamente. Cuando el erudito bíblico Edward Robinson llegó por primera vez a Jerusalén en 1838, encontró referencias a David en todos los rincones de la ciudad. Pero se dio cuenta de que ninguna de ellas databa de la época en la que supuestamente vivió el rey. Si visitamos la tumba del rey David, veremos una sala con inscripciones hebreas. Pero eso no es todo. Al salir de este sagrado lugar, en el exterior, encontramos un minarete.
Este lugar fue una mezquita. Antes del 46 fue una mezquita. Entre el 48 y el 67 fue tierra de nadie. Y después del 67 se convirtió en un lugar sagrado para los judíos. Yo solía visitar el Museo del Rey David en la ciudad antigua. Allí estaba la ciudadela y la Torre de David. Tiempo después descubrí que ambos edificios se construyeron mucho después de que reinara. Con los años, grandes arqueólogos buscaron el rastro de David en Jerusalén, pero se fueron con las manos vacías. La británica Kathleen Kenyon fue una de las grandes arqueólogas de la ciudad de David, en la parte más antigua de Jerusalén. Cuando terminó la excavación, deseó suerte a todo aquel que creyera poder encontrar algo entre aquel montón de rocas. No creo que se puedan encontrar restos de aquel periodo. La ciudad fue destruida y reconstruida innumerables veces. Pero eso no significa que no existiera. Dirán que no hay rastro del Jerusalén de David porque fue destruido, pero hay pruebas de periodos anteriores. Este argumento no vale. A finales de los años 70, la única prueba que relacionaba Jerusalén con el rey David era el foso de Warren. Descubierto por el arqueólogo Charles Warren en 1867, se creía que el antiguo sistema acuífero era el sinor o túnel que usó el rey David para entrar en Jerusalén y tomar la ciudad. Con los años, se ha convertido en una prueba discutida, pero nunca demostrada o refutada definitivamente. No hay pruebas concluyentes. Warren y otros eruditos de principios de siglo limpiaron el lugar. Se deshicieron de toda la cerámica y restos que en aquel momento parecían inservibles. Pensaron que nadie necesitaría cerámica rota, pero no es así. Un fragmento de vasija de la edad del hierro es tan valiosa para la datación como una entera. No hay diferencia, pero lo hemos perdido, no hay nada. No podemos aclarar nada. En los años 80, varios espeleólogos estudiaron el foso de Warren en un nuevo intento por probar la teoría. Una hazaña repetida después por el arqueólogo Ronnie Reich y el editor Herschel Chance. Teníamos una escala por la que bajamos los tres. Cuando entramos en el foso y llegamos al fondo, vimos que nunca pudo usarse para extraer agua. Había un túnel que llegaba hasta él, pero el foso era sinuoso y hubiera sido difícil bajar un cubo. Pero si no se usó para extraer agua, ¿qué era el foso de Warren? Un geólogo que hizo un estudio detallado del foso llegó a la conclusión de que era un fenómeno geológico natural. Es piedra caliza diluida por el agua, pero no hay nada artificial. Chance y Reich concluyeron que hubiera sido imposible subir las irregulares paredes del foso de Warren sin ayuda del moderno equipo de escalada. Puede que en el asalto a Jerusalén, David usara el túnel o el sistema acuífero para entrar en la ciudad, pero no lo hizo a través de este foso. Pero aunque rebatió la teoría sobre la invasión de David, Ronnie Reich propuso otra en su lugar. En 1995, realizando trabajos de recuperación bajo un nuevo centro de visitantes, descubrió accidentalmente un túnel secreto que conectaba la ciudad con una alberca protegida por restos de un gran muro y torres. En el fondo está el canal que alimenta esa alberca. El agua surge del manantial que está ahí abajo. Y este es un ramal del túnel principal que nutre al estanque.
Rodeando el foso de Warren, este nuevo túnel proporcionaría un acceso seguro y fácil a los habitantes del antiguo Jerusalén para llegar a su valioso suministro de agua. En estas torres se guarecían los soldados que protegían el agua, el estanque, la entrada inferior al sistema subterráneo. En el caso de que la ciudad fuera sitiada, podrían haber llegado hasta el agua por medio del túnel. No les habría entorpecido nadie desde fuera. Tenían bien protegido el abastecimiento de agua. Entre las ruinas, Reich descubrió numerosos fragmentos de cerámica que le permitieron datar el lugar entre el año 2000 y el 1550 a.C., siglos antes del reinado del rey David. Esta datación tuvo enormes implicaciones. Los que quieran ver aquí la conquista de David, como se ilustra en la Biblia, pueden hacerlo a través del sistema acuífero y nuestros descubrimientos. Todavía existe la posibilidad de que Joab, el general de David, entrara en Jerusalén a través del túnel, del foso de agua. Sería mucho más sencillo de lo que pensamos y sin utilizar el foso de Warren. Para los defensores de la Biblia, representa una victoria en su lucha por demostrar la existencia de David, y para los israelíes son pruebas que demuestran su derecho sobre Jerusalén, la ciudad de David. Están desesperados por encontrar pruebas de la existencia de David, porque la presencia de David conllevaría muchas otras cosas. En medio de las acusaciones de los minimalistas de la inexistencia del rey David, los creyentes rezaban porque apareciera alguna prueba arqueológica que silenciara a sus críticos. Sus súplicas tuvieron respuesta en 1993, en un lugar insólito, Tel el-Kadi. El lugar donde 100 años antes, Edward Robinson identificó correctamente la ciudad bíblica de Dan. Situada al norte de Israel, Tel Dan es la excavación más antigua del país. El arqueólogo Abraham Biran, de 91 años, trabajaba allí desde 1966, pero no estaba preparado para el asombroso objeto que descubriría después de 27 años de esfuerzo. Gila Cook gritó diciéndome que habían encontrado una inscripción. Por fin había algo. Nos acercamos a echar un vistazo y cuando nos inclinamos vimos que era una piedra de basalto con letras en hebreo antiguo o arameo. Había una palabra muy clara, Melech, que significa rey. Después, rey de Israel. Y junto a ella, casa de David. El entusiasmo fue generalizado. Tras un análisis detallado, Biran concluyó que la piedra era una inscripción de victoria. Alababa a un desconocido gobernador arameo que contaba con un rey de la casa de David entre sus conquistas. La datación de esta inscripción, por la caligrafía y por la estratigrafía, es del siglo IX. Escrita menos de 150 años después del supuesto reinado de David, es la primera referencia histórica al rey encontrada fuera de la Biblia. El descubrimiento de Biran provocó los ataques del bando minimalista. En primer lugar, es una palabra, no dos, no es concluyente. Puede seguir significando casa de David. Segundo, el contexto en que aparece no es muy claro, todo el mundo lo sabe. Y tercero, la palabra traducida por David puede significar muchas cosas. En la Biblia, por ejemplo, Dod significa tío o amado. Hay otras posibilidades. Algunos críticos incluso afirman que podría ser una falsificación. No pudo ser falsificada.
Ningún falsificador moderno tiene los conocimientos para hacer una inscripción así. Y si lo hubieran hecho, no la habrían colocado ante un humilde director de excavaciones como Abraham Biran. La hubieran vendido por millones de dólares. Los mejores eruditos del mundo la consideran auténtica, solo es falsa para los revisionistas. En la cima de la controversia, el eminente paleólogo francés André Lemaire anunció haber encontrado una segunda mención a David en otra fuente: la estela de Mecha. En 1999 apareció una tercera inscripción con el nombre de David en la pared de una tumba egipcia en Karnak. Aunque esta última referencia estaba basada en una interpretación especulativa, los defensores de la Biblia afirman que 3 inscripciones son suficientes pruebas para demostrar la existencia de la casa de David. Finalmente todos, menos los minimalistas acérrimos, aceptan que el rey David fue auténtico. Pero algunos continúan discutiendo la influencia que le otorga la Biblia. Aunque el tema no es decisivo, mantengo que el resultado actual de las pruebas sugiere que David no tuvo un imperio, y puede que ni siquiera hubiera una Jerusalén. Tal vez solo fueran unas cuantas tiendas sobre una colina. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? ¿El tamaño es importante? Sabemos que no es así. El tamaño no es importante. ¿Qué ocurriría si dentro de 3000 años alguien se pregunta quién fue el Papa? ¿Qué gobernó? ¿Un pequeño barrio de Roma? Luego no fue una figura importante, pero eso no afecta. No importa saber si el rey David gobernó un reino de pequeño tamaño. A nadie le importa. La cuestión es cómo le veía la gente. Cientos de años después, los reyes se identificaban con él. Todos estaban relacionados con la casa de David. Eso es lo importante. La Biblia describe el reinado de David y su hijo Salomón como una época de crecimiento y prosperidad. Aunque David convirtió a Jerusalén en la capital del imperio israelita, fue Salomón el que construyó el primer templo para albergar el arca de la alianza con los 10 mandamientos. Si David fue el corazón de Jerusalén, Salomón fue su alma. Cuando hubo acabado Salomón la casa de Yahvé, se le apareció y le dijo: He oído tu oración, el ruego que has hecho ante mí. He santificado esa casa que has edificado para poner en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán siempre mis ojos y mi corazón. Así es como empieza realmente la historia de Israel. No con Saúl o con David, que fueron simples caciques, sino con Salomón, el primer gran rey. Salomón fue el gran unificador. Logró crear un reino que fue la envidia de otras naciones. La reina de Saba le visitó para comprobar su sabiduría y llevarle regalos. Era un país bello y fastuoso, con una arquitectura deslumbrante que se podía ver desde miles de kilómetros a la redonda. Algunos afirman que la mejor prueba de la gloria del antiguo Israel no proviene de la época de David, sino del reinado de Salomón. El mejor lugar para encontrar pruebas del reinado de Salomón es Jerusalén, como lo fue con su padre David. Pero las restricciones religiosas y las posteriores ocupaciones impiden las excavaciones en las zonas más prometedoras de la ciudad, garantizando que los arqueólogos nunca descubrirán los restos del Jerusalén de Salomón. La llamada Ciudad de David fue ocupada por árabes palestinos. Este pueblo no va a permitir que excaven en sus hogares para encontrar pruebas de Salomón y construir un museo en su casa. No están dispuestos. Quieren preservar sus hogares, su legado. No van a ayudar a los israelíes en lo que parece ser un golpe político del gobierno israelí. Hasta la fecha, solo se ha recuperado una pieza atribuida al templo de Salomón. Es una pequeña cabeza de cetro de marfil que contiene la inscripción "Sagrado para los sacerdotes de la casa de Yahvé".
La zona del templo, que hoy alberga importantes monumentos para la fe musulmana, no está al alcance de los arqueólogos. Si quisiéramos explorar la ubicación del templo de Salomón, no podríamos excavar allí. Los arqueólogos no pueden excavar en esta zona sagrada del Islam. Eso nos deja sin el 50% del Jerusalén de la época de Salomón. Es inaccesible. Frustrados por las restricciones en Jerusalén, los arqueólogos debían buscar pruebas del reinado de Salomón en otros lugares. Se centraron en las 3 ciudades reales que la Biblia atribuye al reinado de Salomón. He aquí la leva impuesta por el rey Salomón a los hombres para edificar Jasor, Megido y Gezer, y las destinadas a los carros y a la caballería. La búsqueda comenzó el 14 de junio de 1902, cuando el joven de 21 años, Robert Alexander Stewart McAllister, inició las excavaciones en la antigua ciudad de Gezer. Este irlandés trabajó 7 años seguidos e hizo numerosos y fascinantes descubrimientos. Uno de los mayores hallazgos de McAllister fue un gran complejo en el lado sur del túmulo que interpretó como un palacio propiedad de los reyes macabeos, de Simón Macabeo del siglo II, de la familia de los Asmoneos. Pero a pesar de las impresionantes estructuras que desenterró en Gezer, no logró encontrar nada que pudiera atribuir a la época de Salomón. Con la desilusión de Gezer aún en el aire, los arqueólogos centraron sus esperanzas en la segunda ciudad salomónica, Megido. Megido fue la cuna de la arqueología de este país. Es el único lugar de Israel mencionado en los grandes archivos asirios, egipcios, hititas y naturalmente en la Biblia. Durante las excavaciones arqueológicas se encontraron muchos objetos. Por eso es tan importante. Fundado en 1925, el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago comenzó una larga excavación en Megido, esperando encontrar pruebas del reinado de Salomón. Excavaron los famosos establos de Megido, los identificaron como tales y los dataron en la época de Salomón. Se basaron en varios versículos de la Biblia que mencionan las construcciones de Salomón en Megido y el hecho de que Salomón tenía muchos caballos. Combinaron los versículos e identificaron los establos como pertenecientes a Salomón. Cerca de los establos, los investigadores de Chicago hicieron descubrimientos aún más apasionantes. Las murallas de una ciudad y una única torre y cuartel que atribuyeron al auge de la construcción en la época de Salomón. Desde el principio intentaron hacer coincidir el material bíblico con el terreno, con los estratos de Megido. Con gran anticipación, la atención se centró en la última ciudad del apogeo bíblico de Salomón, Jasor. En 1955, Israel bullía de frenesí arqueológico. Se acababa de descubrir una de las ciudades reales del rey Salomón en Megido y estaba a punto de comenzar la mayor expedición israelí en su lugar hermano, Jasor. El rey de Jasor es llamado en la Biblia el rey de Canaán, lo que significa que era el rey de esta ciudad. Pero él o la ciudad eran tan importantes que se le consideraba rey de todo el país, el rey de Canaán, como si fuera el París o el Londres de ahora, una joya de lugar. Yigael Yadin comenzó las excavaciones en el lugar de la antigua ciudad de Jasor en el verano de 1955. Esperando encontrar ruinas del reinado de Salomón, Yadin se sorprendió cuando desenterró la muralla de una ciudad similar a la encontrada en Megido. Cuando los excavadores llegaron al final de la muralla, Yadin trazó un contorno en el suelo basándose en la puerta de Megido y pidió a sus hombres que excavaran allí. Para su sorpresa, la puerta apareció exactamente donde Yadin la había marcado. Conocí el tamaño de la puerta de Megido y estaba convencido de que la de Jasor tendría que ser igual.
Se limitó a trazar una silueta y a ordenar a sus excavadores que bajaran. Descubrió que era muy parecida a la de Megido. Advirtiendo su particular arquitectura, Yadin etiquetó las estructuras gemelas de Jasor y Megido como las puertas de las 6 cámaras. La abundante cerámica encontrada en Jasor animó a Yadin a fechar la puerta de Jasor en el siglo X a.C., el reinado bíblico de Salomón. El arqueólogo Amnon Ben Tor era alumno de Yadin en las excavaciones y le ayudó a datar las puertas. No me interesa saber si la construyó Salomón u otra persona. Esa no es la cuestión. Como arqueólogo, mi deber es fechar la puerta, y yo la dato en el siglo X. Solo después abrimos la Biblia y buscamos si hay alguna historia que pueda relacionarse con los hallazgos. Cuando leímos que hubo un rey de nombre Salomón que construyó la puerta de Jasor, encontramos la correlación. Los que no lo creen son los que ahora tienen que aportar pruebas. A pesar de la emoción de Yadin, había algo que seguía atormentándole. Si el relato bíblico era correcto, ¿por qué no se encontró una estructura similar en Gezer? Para responder a esta pregunta, Yadin estudió el informe original de la excavación de Robert McAllister en 1912. Vio el plano del llamado Palacio Macabeo y se dio cuenta de que si se añadía la otra mitad de la estructura, se conseguía una cámara casi idéntica a las de Jasor y Megido. Yadin se indignó. McAllister no hizo buen uso de los fragmentos de cerámica para fechar el lugar e identificó la cámara como un palacio macabeo. Yadin pensó que era uno de los grandes triunfos de su carrera porque reconoció sobre el papel una puerta salomónica en Gezer. Yadin se vanaglorió de su hallazgo. No existe un ejemplo en la historia de la arqueología donde un pasaje ayude tanto a identificar y fechar estructuras. Nuestra decisión de atribuir ese estrato a Salomón se basa en el pasaje de Reyes 1, la estratigrafía y la cerámica. La comunidad arqueológica confió tanto en las conclusiones de Yadin que aceptaron las 3 ciudades como ciudades tipo. La cerámica encontrada cerca de las puertas salomónicas se convirtió en el estándar del siglo X a.C., con el que se podían comparar y fechar otros lugares. Pero en 1994 comenzaron a surgir inquietantes preguntas sobre los resultados de Yadin, alimentados por una serie de artículos escritos por Israel Finkelstein, describiendo su trabajo en Megido. Cuando llegamos a Megido no íbamos con ideas preconcebidas. Queríamos ver las cosas en vivo. Pero cuando empecé a revisar la cerámica, la estratigrafía y los estudios que se habían hecho antes de nosotros, pensé que había algo equivocado. Vamos a visitar el puntal de la teoría salomónica. Esta es la famosa puerta de Megido, similar a las de Gezer y Jasor. En Reyes capítulo 9, versículo 15, hay una descripción que afirma que Salomón construyó Jasor, Megido y Gezer. Y estos son los mismos edificios. El problema es que hay pruebas de que la puerta de Megido es posterior. Estaría fechada en el siglo VIII, 2 siglos después de la época del rey Salomón. No sirve como pilar de la teoría de la monarquía unificada de David y Salomón. Basándose en sus propias excavaciones en Megido, Finkelstein cree que Yadin interpretó erróneamente los restos de cerámica y fechó las 3 ciudades demasiado pronto. Propone una nueva cronología que amenaza otra arraigada tradición bíblica. Salomón no construyó nada aquí.
Esto es arqueología de la Edad del Bronce, del tercer o segundo milenio antes de Cristo. Vemos elementos de la Edad del Hierro, pero no creo que Salomón construyera nada aquí. Si la rectificación de Finkelstein es cierta, el gran constructor de Gezer, Jasor y Megido no fue Salomón, sino una de las figuras más odiadas de la Biblia, el rey Ahab. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé más que todos cuantos le habían precedido. Tomó por mujer a Jezabel y se prosternó ante Baal, haciendo más que cuantos le precedieron para provocar la ira de Yahvé, Dios de Israel. Aunque Ahab es injuriado en la Biblia, Finkelstein cree que fue un gran constructor. Siguiendo los pasos de su padre, Omri, Ahab estableció una dinastía que se extendió por Tierra Santa. Un hecho que, según Finkelstein, se confirma con la arquitectura de Megido. Esta es la hermosa mampostería de Ashlar. Yidael Yadin lo fechó en la época de Salomón. Los bloques tienen marcas de cantero. Este es muy bonito. Y tenemos otros aquí. Estas marcas nos permiten volver a datar el edificio, porque solo hay dos edificios en este país con marcas como estas. No dos estratos ni dos ciudades, dos edificios. Uno en Megido, fechado en la época de Salomón, y otro en el palacio de Omri, en Samaria. Es demasiado para ser una coincidencia. O el palacio de Omri en Samaria se convierte en lugar salomónico, o este palacio pertenece a la dinastía Omri. Y tal y como yo lo entiendo, es mejor posdatar la construcción de este edificio hasta el siglo IX, época de la dinastía Omri. Lo que es más, Finkelstein da a entender que la dependencia de Yadin de los textos bíblicos puede ser la causa de datación errónea. Todo se basa en un versículo de la Biblia, Reyes capítulo 9, versículo 15. Yadin lo interpretó pensando que hacía referencia a ciertos monumentos de esos lugares. Pensó que había una conexión entre la Biblia y la arqueología. Pero no podemos usar este versículo como base de la reconstrucción de la historia bíblica y la arqueología. Es imposible. El arqueólogo Anon Ben Tor dirige ahora la excavación de Jasor y defiende el trabajo de su mentor de los ataques revisionistas. No lo fechamos con la Biblia, sino con la cerámica y la estratigrafía. Después lo relacionamos con la Biblia. Teníamos una puerta del siglo X que coincidía con el texto bíblico. Fue así y no al revés. ¿Notan la diferencia? Hoy en día, Yadin es considerado un fundamentalista que interpretaba la Biblia de forma literal. Yo no lo creo. Pienso que descubrió esas puertas y le impresionó la semejanza con la mención de la Biblia. Como arqueólogo, pongo la mano en el fuego. Esta puerta es del siglo X. Salomón o no, no es mi problema. Es el suyo. No hablo de Gezer ni de Megido. Yo no he excavado allí. Solo puedo confrontar los resultados, y creo que también son del siglo X, pero en mi opinión es un debate abierto. Sin embargo, para otros, el caso no está cerrado. Finkelstein sigue una cronología inferior que resta de 50 a 100 años. Pero ningún otro arqueólogo importante defiende esas fechas. Está solo. Es posible que Finkelstein tenga razón y otras autoridades en la materia estén equivocadas, pero no es probable. La mayoría de nosotros creemos que no hay pruebas de la cronología de Finkelstein y creemos que será refutada antes de 5 años. No solo por las pruebas del carbono 14, sino también por una mejor comprensión de la cerámica.
Cuando se creó el Estado de Israel en 1948, su ubicación en Palestina se basó en la descripción bíblica de la tierra prometida de los israelitas. Un derecho que, según los israelíes, intentaron defender buscando pruebas de su pasado. Creo que cuando se fundó el Estado, los primeros sionistas utilizaron la arqueología para establecer sus raíces en esa época. Para ellos era muy importante demostrar que siempre estuvieron allí y que tenían un glorioso pasado. Incluso la Biblia lo decía, y ahora lo podían demostrar también con la arqueología. Podían demostrárselo a todo el mundo. Habían estado antes allí, no eran extranjeros. Se fueron de allí, pero ahora volvían. Infortunadamente para Israel, no todo el mundo en la región admite su derecho bíblico. El establecimiento del Estado judío expulsó a muchos árabes palestinos de sus tierras. Para ellos, Israel es una tierra árabe y llevan luchando por recuperarla desde que nació el Estado judío. En 1948 se destruyeron más de 500 pueblos palestinos. La gente fue expulsada de sus tierras. Los nombres de las ciudades palestinas, que fueron nombres árabes antes del 48, fueron sistemáticamente sustituidos por nombres hebreos para dar la impresión de que era un país judío o hebreo. En los años 90, la lucha por el control de Tierra Santa se extiende a un nuevo campo de batalla, la arqueología. Cuando el acuerdo de paz árabe-israelí de 1993 garantizó el control de la franja de Gaza y Cisjordania para los palestinos, uno de sus primeros actos fue establecer un departamento de arqueología. Me extrañó mucho que una de las primeras cosas que hicieron al llegar al poder fuera crear un departamento de arqueología, pero tenía sentido, porque querían comenzar a contar una historia, a excavar, a entender su pasado. Edward Said dijo que el problema de los palestinos era que no tenían una historia que contar. Una historia con principio, núcleo y final. Solo tenían el final, mientras que otras culturas y otros países tenían toda una historia. Declarándose auténticos descendientes de los cananeos, algunos palestinos radicales están decididos a usar la arqueología para derrotar a los israelíes en su propio juego. Muchos palestinos me dijeron que una de las cosas que más admiraban de los israelíes es el modo en que lograron apoyo político para su causa, extendiendo el relato bíblico y su importancia en él. Pensaron que si les había funcionado bien a los israelíes, también les valdría a ellos. Los israelíes afirman que la arqueología ratifica su derecho original y los palestinos pueden hacer lo mismo. Pueden probar que los cananeos fueron los primeros. Solo tienen que encontrarlos y recuperar sus tierras. Irónicamente, los arqueólogos israelíes encuentran que sus excavaciones pueden ser objeto de la interpretación de los palestinos. El reciente descubrimiento de Ron Reich de la antigüedad del sistema acuífero de Jerusalén se ha abierto camino en la prensa palestina. La Biblia describe a los cananeos como una raza inferior a la israelita, cultural, social y moralmente. El descubrimiento de Ron hace recapacitar, porque es una sorprendente pieza de arquitectura. Los palestinos se alegran de contar con esta prueba arqueológica, que supone que los cananeos fueron tan buenos o incluso mejores, culturalmente hablando, que los israelíes. Cada nuevo capítulo del debate minimalista es asimilado por los argumentos palestinos, una tendencia que preocupa a Noam Ben-Tor. Cuando los arqueólogos israelíes dicen que todo lo que aparece en la Biblia son tonterías, leyendas, narraciones que se escribieron muchos años después para inventarse un glorioso pasado, están dándole la razón a toda la gente que piensa como ellos. Ni siquiera ellos creen tener derechos sobre esos territorios.
Eliminándose mutuamente del relato bíblico, se eliminan también de la narración moderna. Por ejemplo, recurren a la falta de información sobre Jerusalén. Los palestinos dirán que los israelíes no tienen historia allí, por lo tanto carecen de una relación moderna con Jerusalén. Los israelíes dirán que el interés de los palestinos en los cananeos y otras tribus antiguas es falso, que no tienen ninguna relación con ellos. Por lo tanto, tampoco la tienen con el relato bíblico, ni hay una conexión histórica con la tierra en la que han vivido. Son dos bandos que intentan eliminarse mutuamente de la historia. Esta lucha se hace más evidente en el monte del Templo de Jerusalén. Los judíos creen que fue el emplazamiento del templo del rey Salomón. Y la tradición musulmana sostiene que Mahoma ascendió a los cielos desde su cumbre. Ambas religiones consideran sagrada la meseta de 14 hectáreas, pero solo los musulmanes pueden rezar aquí. Nunca se ha excavado en esta zona. Es muy susceptible. El lugar más sagrado del judaísmo y muy sagrado también para el Islam. Pero está siendo destruido arqueológicamente. En 1999, el Fondo Religioso Musulmán responsable del monte comenzó a excavar en los confines del complejo. Funcionarios islámicos informaron de simples restauraciones, pero los israelíes sospechaban. El trabajo no era supervisado por un arqueólogo como exige la ley, y cada noche ruidosos camiones vaciaban escombros en un vertedero del desierto. ¿Podrían estar destruyendo objetos valiosos del monte del templo judío? Examinamos el vertedero y encontramos un valioso material arqueológico. Si está relacionado con el templo de Salomón es otra cuestión que no pretendo responder. Pero gente que ha ido al vertedero ha encontrado una gran cornisa y objetos de cerámica. El mayor miedo de los israelíes es que estén destruyendo pruebas que demuestren una presencia judía histórica en el monte del Templo de Jerusalén. A muchos israelíes les resulta difícil no tener miedo. Los negociadores palestinos continúan exigiendo la devolución de objetos descubiertos en la tierra que ahora controlan, incluyendo los famosos manuscritos del Mar Muerto. Los objetos se están convirtiendo en la nueva moneda de cambio de la enconada lucha por el control de Oriente Próximo. No acapara tanta atención como algunos de los grandes debates políticos, pero está ahí. También se cuestiona si los turistas israelíes tendrán acceso a estos lugares tan importantes para sus creencias religiosas. Pero la arqueología no va a desaparecer. Siempre estará en el centro del debate entre israelíes y palestinos. Para arqueólogos de todo el mundo, es una posibilidad que no les hace ninguna gracia. Llevo 30 años intentando mantener alejada la política de Oriente Próximo de la arqueología porque es una combinación explosiva. Es una cuestión política, pero esa no es la finalidad de la arqueología. Sería muy triste que el Estado judío, el nuevo Israel, tuviera que depender de la arqueología bíblica. Este tipo de arqueología no ayuda políticamente. Solo proporciona pruebas físicas de cosas que, en mi opinión, no hay duda de que existieron.